Por séptima vez consecutiva, el aeropuerto Changi en Singapur fue reconocido como el mejor terminal aéreo del mundo por los Skytrax World Airport Awards. La premiación destaca los recintos con la mejor combinación entre tecnología, calidad de atención, servicios y un largo etcétera. El aeropuerto de Santiago no figura ni siquiera dentro de los primeros 100 de la lista, no está definitivamente en el ranking. La pregunta es si está nuestra infraestructura en línea con estándares internacionales. Lo vamos a conversar en nuestra mesa chica con Hernández Ormiliac, ex ministro de Obras Públicas y director de Clapes UC, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Hernán? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué hay aeropuertos que permanentemente aparecen en los primeros rankings y coincidentemente siempre son, o la mayoría de las veces, aeropuertos asiáticos? ¿Tiene que ver con una preocupación especial que ellos han puesto en el servicio? ¿Cuáles son los elementos que hacen de un aeropuerto el mejor a nivel mundial? Bueno, este ranking fundamentalmente evalúa la opinión de los que usan, de los pasajeros que usan los aeropuertos. Por lo tanto, las preguntas están asociadas al servicio y los lugares en los cuales los pasajeros usan ese aeropuerto. Desde que llegan al aeropuerto, de estacionamiento, desde que entregan las maletas, desde la atención, desde los distintos lugares donde pueden esperar. Es decir, la experiencia completa, más allá de la infraestructura. Está la infraestructura, por cierto, pero está también el servicio que se presta dentro de eso. Y por lo tanto, esa es la variable fundamental que hace diferenciar entre un aeropuerto y otro. Y fundamentalmente, entonces, obviamente, la infraestructura es un tema importante y los aeropuertos asiáticos claramente han estado a la vanguardia, lo último, poniendo inversiones y preocupados del servicio. Exacto. ¿Uno podría hacer la relación o no a nivel mundial de que los aeropuertos más ocupados del mundo son los mejores o no? No necesariamente, porque los aeropuertos también tienen un tope de pasajeros, entonces puede ser, depende de la categoría del aeropuerto. Hay algunos que tienen sobre 100.000 al año pasajeros, otros menos, etcétera, y por lo tanto, claramente los más ocupados tienden a dar los más servicios, pero a su vez también tienen más complicaciones para dar ese servicio, por lo tanto la experiencia es más compleja. Entonces, puede ser que se dé o no necesariamente, puede ser que estén capacitados para dar un buen servicio, pero no se logra. Durante la campaña presidencial del 2016 en Estados Unidos, en una de las tantas barbaridades que hablaba el presidente Donald Trump, en ese momento candidato, él decía: una muestra de lo mal que está Estados Unidos es la infraestructura de sus aeropuertos. Miren el aeropuerto de LaGuardia y compárenlo con el de Dubái. Y ahí uno se pone a pensar que efectivamente, saliéndonos del delirio de Trump, muchos aeropuertos norteamericanos de gran tráfico, como el Hartsfield-Jackson en Atlanta, o O'Hara en Chicago, o el Logan en Boston, efectivamente tienen una infraestructura súper antigua. Sí. Bueno, y si uno mira el mismo ranking que estamos conversando, tampoco figuran muchos aeropuertos de Estados Unidos en el ranking. Exacto. Así que, obviamente, los pasajeros dan esa opinión de que, obviamente, hay aeropuertos que necesitan mejora si quiere que tengan una experiencia positiva con respecto a los pasajeros que usan ese aeropuerto. Así que, claramente, la infraestructura es un tema, pero también está la atención, por ejemplo, en la migración, está en el manejo de las maletas. Eso quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente privilegian los pasajeros? Porque, claro, Singapur es un aeropuerto, podríamos decir, extraordinario, que tiene todo lo que uno se puede imaginar, desde piscinas, ¿no? Áreas de entretención, un montón de cosas que uno no ve frecuentemente en aeropuertos en el mundo. Pero me imagino que hay otra serie de servicios que, como menciona Hernán, que quizás no son tan lujosos ni nada tan excéntrico, pero que la gente valora quizás más que una piscina. No, yo creo que la gente valora para qué están hechos los aeropuertos. Los aeropuertos son para viajar. Para llegar, ser atendido, entregar su pasaporte, su maleta, subirse al avión y viajar. Entonces, ese servicio es el que hay que dar perfecto. Los otros son adornos que probablemente quieren poner para algún tipo de pasajero. Tampoco tienen acceso todos los pasajeros a todas las instalaciones de un aeropuerto. Entonces, el pasajero en general lo que quiere tener es llegar bien al aeropuerto, ser atendido, que fluya todo adecuadamente, que no se atrasen y que llegue a tiempo, seguro y con todas sus pertenencias al destino. Pero ahí hay una mezcla de infraestructura que evidentemente es importante y también del factor humano, ¿no? De la atención, de la preparación que tienen las personas que trabajan ahí. Exactamente, estamos hablando de distintos tipos de personas, desde la persona que ayuda con las maletas, la persona que recibe en el mesón de la aerolínea, la persona que
atiende en migraciones, etcétera. Todo, y ahí en esa cadena, ¿quién es el responsable o quiénes son los actores responsables de brindar una buena experiencia? ¿Son los operadores del aeropuerto, que generalmente son empresas privadas que licitan al Estado la operación de una infraestructura crítica? ¿Son las mismas aerolíneas? ¿Hay organizaciones intermedias? ¿Cuáles son los actores a los cuales yo los señalo como aquellos que deben brindarme un buen servicio? Yo creo que en el aeropuerto, sobre todo la experiencia chilena, no es una sola la entidad que está a cargo. Básicamente son distintas entidades. Obviamente la experiencia del aeropuerto, desde que uno llega hasta que llega al mesón, ese probablemente está la persona que administra el edificio, administra los servicios de atención. Después está la misma línea aérea, obviamente. Después está, por cierto, el servicio de migraciones. El servicio también cuando uno lo revisan para poder entrar, para que la seguridad sea perfecta. También es otra. Es muy importante también, digamos. Entonces, por lo tanto, creo que cada uno tiene que cumplir su rol. A veces uno mete a todo en un saco porque es la experiencia del aeropuerto, pero son distintos responsables los que hay que trabajar y coordinar, y por eso el esfuerzo que de repente la autoridad hace es para justamente en las épocas más importantes del aeropuerto, como son las semanas, los fines de semana más largos, las vacaciones, el 18 de septiembre, hacen un esfuerzo por coordinar a los distintos entes para que ese servicio sea el mejor posible, dada la estructura que tenemos hoy día mientras estamos en construcción, por ejemplo, aquí en Santiago. Claro, en el caso de Chile, que sabemos que está justo en obras, que ha significado también un sacrificio para muchos viajeros, pero la información que sabemos es que una vez inauguradas las obras, ya esté completado este plan, de todas maneras ya vamos a quedar chicos por la capacidad de expansión que ha tenido o la manera en que ha crecido Santiago como un destino, ¿no? De tránsito o destino final de pasajeros. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay malos cálculos o no hay cómo absorber esa demanda definitivamente? A ver, claramente yo creo que es un manejo, tratar de ser un manejo eficiente de los recursos, porque uno no puede hacer una infraestructura muy grande, porque el costo que tiene eso es muy significativo y lo tiene que pagar anticipadamente. Entonces lo importante es tener mecanismos que nos permitan y prepensados los crecimientos adecuados. Entonces, por lo tanto, yo creo que es interesante, incluso en la licitación que se hizo ahora, hay un gatillo que se llama que si sube una cierta cantidad de pasajeros al año, gatilla una inversión y por lo tanto crece. Entonces yo creo que mecanismos como ese parecen más eficientes en el largo plazo para poder satisfacer la demanda que va creciendo. Claramente hemos crecido en forma significativa. Y si uno ve, Hernán, las experiencias a nivel internacional y lo que pasa con los grandes aeropuertos, ¿todos tienen el mismo modelo de financiamiento, de inversiones o va cambiando? Va cambiando. Cada país ve cuál es la mejor forma de resolver su forma de enfrentar el desarrollo de la infraestructura y los servicios que tiene que prestar en cada aeropuerto. Hay algunos que usan el concepto nuestro, otros son solamente inversiones del Estado, otros paga solamente el privado. En el caso de los asiáticos, por ejemplo, los que están en el número 1, Singapur, Japón, estoy pensando, ¿cómo es el modelo de inversiones que existe? Porque son aeropuertos que efectivamente están siempre en los primeros lugares. No conozco en detalle cada uno de los países, pero en general los asiáticos usan muchas veces la mezcla entre privado y Estado y otros solo estatales, como el caso chino, por cierto. Claro, sí, por supuesto. Entiendo que, por ejemplo, fue la fórmula que usó China para mover el aeropuerto de Hong Kong, que estaba en un lugar muy riesgoso, claro, aunque la aproximación era preciosa, pero tuvieron que sacarlo de la isla y llevarlo a continente. Bangkok usó también una empresa que mezclaba capitales estatales y privados para también rearmar el aeropuerto. Aquí en Chile hubo un anuncio ayer de una reducción de tasas de embarque. Uno pensaría que las tasas de embarque son también parte de los fondos que se utilizan para la operación en los aeropuertos, el financiamiento de algunas, labores al interior del recinto. ¿Eso es efectivamente así? Y si efectivamente uno paga menos tasas de embarque, ¿implica que el aeropuerto tiene menos plata para operar o la DGAC tiene menos plata para operar? A ver si nos puede explicar un poquito esa figura. Las tasas de embarque, cada aeropuerto fija sus tasas de embarque, pero son para toda la operación del aeropuerto de Chile, no necesariamente para un aeropuerto en particular. Entonces, a veces la tasa que se paga en un aeropuerto con más tráfico ayuda a financiar otro, si no tendría que cobrar una tasa de embarque muy alta en aeropuertos más lejanos, con menos tráfico. Claro. Entonces, por lo tanto, es un elemento de esa naturaleza. Y, por cierto, en el caso del aeropuerto de Santiago, que está licitado, obviamente los ingresos para la concesionaria van por parte de esos elementos y por parte de los servicios que presta, pero también devuelve
parte de esos ingresos al Estado. Esa fue la variable de decisión para elegir a la concesionaria que se adjudicó el tema. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las distancias? Porque sabemos que si uno revisa, ¿no?, a nivel mundial, hay aeropuertos que están prácticamente dentro de las ciudades, otros que están muy lejanos. ¿Hay también una valoración respecto a eso de los pasajeros en estos rankings o no es un tema relevante? ¿Y cómo llegar a los aeropuertos? Sí, cómo llegar, yo creo que cómo llegar y el tiempo que se demora en llegar es una variable interesante. Por ejemplo, en Londres uno podría usar un tren muy rápido, por lo tanto está lejos, pero está cerca en tiempo. Pero en Londres uno toma Victoria Lane y la última estación de Victoria Lane es Heathrow. Claro, claro. Ahora, claro, Gatwick es distinto, pero uno tiene la forma de llegar bueno, lo mismo pasa con la T4 en Madrid, que también tú llegas en el metro ahí. Es algo que se ve en varios aeropuertos europeos. Entonces yo creo que es interesante siempre ir mejorando los accesos en tiempo y en rapidez, digamos, y en distancia, y en calidad del servicio que uno llega. Y en ese sentido, hablando del tema del transporte y el cómo llegar o cómo salir de un aeropuerto, ¿no tenemos nosotros un problema importante todavía no resuelto en términos de cómo ir a dejar un pasajero, cómo recoger un pasajero? Porque uno normalmente ve en aeropuertos de otras partes del mundo que hay sectores para dejar pasajeros y recoger pasajeros sin problema. Aquí en Santiago un tema no resuelto, genera problemas, hay detención, el tema de los taxistas, bueno, ya hemos visto, ¿no? Sí. Claramente yo creo que en el nuevo terminal que está haciendo los espacios van a ser más amplios y por lo tanto los momentos de dejar va a haber más espacio para dejar y yo espero que avancemos en mejorar esa experiencia de dejar un pasajero y también de retirarlo. Yo creo que tenemos bastante que avanzar y espero que este nuevo diseño del aeropuerto de Santiago lo mejore. Porque es razonable que uno pueda dejar a una persona sin tener que entrar a un estacionamiento, después pasar el ticket, o sea, simplemente que sea un área de dejar y recoger pasajeros sin mayor dificultad. No es algo tampoco tan complejo desde el punto de vista de la planificación, creo. Cuando hay poco espacio es más complicado, pero cuando hay espacio suficiente debería ser fácil de resolver. Y debiéramos ver un cambio ya. Yo creo que de todas maneras vamos a ver un cambio significativo en varias áreas y una de ellas es esa. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, Hernández Ominiac, por esta mirada aérea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Solo para decirle el aeropuerto. Bien, vamos a cerrar el programa de hoy. Muy interesantes los temas que hemos tratado, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en Mundo Plus Vanguardia.